El día de hoy vamos a hablar del oftalmoscopio indirecto. Hein me ha invitado a participar con ustedes para dar esta breve charla sobre este instrumento. Para ello vamos a ver un poco de antecedentes históricos, hablaremos sobre el principio óptico del oftalmoscopio, para después hablar sobre pequeñas diferencias entre oftalmoscopios y finalmente hablar sobre dicho instrumento. Así que entremos un poco en materia y empecemos con algo de historia. En 1704, Jean Méry, quien era un estudioso de la luminosidad en perros y gatos, en los ojos de perros y gatos, desarrolla el primer instrumento por una cuestión casual. Cuando él estaba observando las reacciones pupilares de un gato al momento de estarlo ahogando, sabemos que por esa adrenalina surge un proceso de dilatación pupilar. Él observa que es más fácil hacer las visualizaciones del interior del ojo, del fondo de ojo, de tal manera que no era estrictamente el motivo de su estudio, pero analiza la posibilidad de crear un instrumento para tal fin. Posteriormente, en 1847, Charles Babbage, quien era un matemático y físico inglés, hace las primeras propuestas para el desarrollo de un oftalmoscopio. Él era un poco más inclinado hacia las cuestiones matemáticas, tanto así que él se le reconoce más como uno de los precursores de las calculadoras. Por tal motivo es que él no dedica tanto a este instrumento, pero deja las bases para que en 1850 Hermann von Helmholtz, quien era un médico y físico alemán, presenta en la Sociedad Médica de Berlín el Augenspiegel, que traducido al español es conos de ojo. Este era un instrumento que se utilizaba a propuesta de él y retomando las bases de Babbage para hacer la observación del fondo de ojo. Este instrumento utilizaba únicamente un espejo y una fuente de iluminación. La fuente de iluminación se concentraba a través de unas láminas de vidrio para que éstas se incidieran sobre el espejo y el observador veía por detrás de ese espejo. Este es el oftalmoscopio de Helmholtz. Es un espejo que al centro se le quitaba el pulimento, el espejeado, mejor dicho, que está localizado en la parte de atrás del espejo, y ese orificio es a través del cual él hacía la observación. Obviamente se tenía que emitir una fuente de luz. Entonces no tengo unas candelas como las que tenía Helmholtz, pero muy probablemente sería una fuente de luz específica. No existían ni los focos ni los LEDs, aunque esta es de LED y la podemos regular, pero lo que se hacía era esto: se ponía la fuente de iluminación próximo al espejo y de una manera oblicua, de tal manera que el espejo dirigiera la luz hacia él y el observador de lo que se iba a encargar es de esto, justo lo que les estoy haciendo ahí, apuntar la luz hacia el paciente, ver directamente dentro del ojo a través de este orificio. Posteriormente, en 1852, Reuter y Reckos hacen modificaciones a este oftalmoscopio, introduciendo en él lentes y espejos. La cuestión era ya generar un instrumento que pudiera ser enfocado para hacer unas visualizaciones más precisas. Para 1861, Giraud y Teulon hacen la propuesta más concreta de un oftalmoscopio binocular indirecto. Obviamente se fueron haciendo modificaciones durante todo este tiempo, tomando las bases de los anteriores, pero es en este año de 1861 cuando estos investigadores ya proponen algo que, si lo vemos en la imagen, es muy parecido al concepto que tenemos hoy o a la idea de un oftalmoscopio indirecto. El principio óptico del oftalmoscopio indirecto es lo que se conoce como los puntos conjugados. Esto quiere decir que la fuente de iluminación va a caer en un punto específico y en ese mismo lugar es donde el observador tiene que hacer su visualización. Es decir, por esa razón es que el espejo tiene ese orificio, porque al momento de que la luz incide sobre el espejo, ésta se dirige a través de él hacia el interior del ojo, y donde la luz está cayendo es el mismo lugar donde el observador ve el fondo de ojo o la retina. Ese es el principio óptico, donde los puntos conjugados significa que en el mismo lugar donde se observa es el mismo lugar donde está la fuente de iluminación. Por lo tanto, el principio óptico de un oftalmoscopio indirecto es retomado de esto anterior
Y aquí lo que se va a hacer es que el instrumento va a enviar la luz a través de un espejo, el cual se encuentra al centro entre dos espejos que también reflejan la imagen del fondo de ojo hacia los ojos del observador. Es decir, que en un punto conjugado se encuentra el lugar donde está la iluminación y el lugar donde el observador visualiza la retina. En este caso, en el oftalmoscopio indirecto, se emite la fuente de luz, la cual, por medio de una lente alta positiva, que generalmente se utiliza de 20 dioptrías, va a concentrar la luz en el interior del ojo. Esto va a generar que la luz llegue a la retina, esta regrese y va a formar una imagen real que se va a situar entre el lente y el oftalmoscopio. El que sea una imagen real es importante porque si recordamos los principios de óptica, una imagen real es la que se forma en un plano en un plano del espacio, y esto quiere decir que no es una imagen como en los otros tipos virtuales que suponemos que se debe formar en un lugar pero nunca se concreta. En este caso sí se forma la imagen, y esto tiene una cuestión muy importante porque al ser una imagen real significará que obtendremos una imagen clara y nítida de lo que estamos observando. En algunas ocasiones se tiene la idea de que al usar este oftalmoscopio, el lente de 20 dioptrías hace una concentración extrema de la luz, la cual es verdad que algunos pacientes manifiestan un poco de molestia por la intensidad de la misma. Incluso algunos de ellos llegan a expresar que se quema o se molesta mucho el ojo por esa cantidad de luz. Sí es importante que tengamos claro que la luz que entra al ojo no es una luz puntual. Como el ejemplo de cuando quemamos unas hojas con una lupa, esto no es lo mismo que sucede en el oftalmoscopio porque lo que hace la lente es concentrar esa luz en un plano muy anterior a la retina, de tal manera que cuando llega a la parte posterior forma un círculo difuso que es el mismo por el cual lo observamos a través del lente. Así es de que transmitamos a nuestros pacientes, a quienes nos pregunten sobre esto, que un oftalmoscopio no puede causar una quemadura ni cosa semejante, porque en ocasiones sí hay personas que lo llegan a pensar. Y aquí podemos ver en este ejemplo cómo en ese video se está haciendo una observación interna y vemos cómo se forma ese círculo, ese aro de luz, el cual es difuso, pero no genera una luz puntual sobre la retina. Vamos a hablar de algunos tipos de oftalmoscopía, esto con la única intención de hacer un comparativo entre los diferentes instrumentos que se pueden utilizar para hacer una valoración de fondo de ojo. En primer lugar, hablaremos de la oftalmoscopía directa. El oftalmoscopio directo es este instrumento que en la fecha actual se sigue utilizando bastante por el costo que tiene y por la practicidad. Es muy útil. Sin embargo, el campo visual que nos provee va a ser muy estrecho, más o menos 10-15 grados, lo cual equivale a que en su campo visual solamente podremos alcanzar a ver en promedio la cabeza del nervio óptico y algunas partes aledañas a él. No se tiene mayor campo visual con él. Y otro punto, es un aparato que tiene una distancia de trabajo muy corta. Tenemos que estar literalmente ojo a ojo con el paciente, y si consideramos estos tiempos actuales en los cuales lo que más buscamos es distancia, pues créanme que el oftalmoscopio directo es el que menos distancia nos va a brindar. Otra técnica para obtener imágenes fundoscópicas o oftalmoscópicas es una cámara de fondo de ojo. Las cámaras de fondo de ojo son notablemente más grandes, no son en lo absoluto portables, aunque la capacidad de campo visual que ellas pueden dar puede ir de 30 a 45 grados, aún con pupilas no dilatadas. Sin embargo, insisto, la poca portabilidad de estos instrumentos son las que le restan ciertas ventajas y características que con otros podemos obtener. Un punto importante es que esta cámara, para poder hacer la toma del fondo de ojo, depende de una imagen infrarroja, la cual tenemos que ver al interior del paciente. Eso es lo que se observa en él y es ahí donde se toma la captura del fondo de ojo. Pero esta funciona únicamente cuando el paciente tiene medios transparentes. Si el paciente tiene medios opacos, ya sea un paciente senil o un paciente que presente una catarata o una hemorragia vítrea, no va a ser posible hacer esta valoración debido a esa técnica donde por el infrarrojo no se puede visualizar para tener una idea de dónde se toma la captura. ¿A qué me refiero? Que
que si yo a este paciente lo estoy valorando y no viera clara la imagen, que por ejemplo no puedo ver eso que está ahí al fondo, no hay una guía o un parámetro que me oriente para saber si estoy muy adelante o muy atrás en el enfoque, eso es lo que puede pasar. La imagen ya se vuelve mala, se vuelve deficiente. Otra técnica fundoscópica es la que utiliza un biomicroscopio y en este caso una lente de 90 dioptrías. Esta técnica nos va a proveer más o menos un campo visual de observación entre 20 y 30 grados. Para esta técnica ocuparemos el biomicroscopio, situamos al paciente, se hace una hendidura y sosteniendo la lente observamos a través del interior. Como comentaba, vamos a hacer una hendidura donde se va a observar el interior en esa pequeña franja, pero que si abrimos la hendidura por completo, se hace un reflejo en el que se pierden los detalles. Tengo que volver a hacer la hendidura pequeña para conseguir ese detalle, y para hacer una visualización en general del fondo de ojo se tiene que hacer un barrido de lado a lado. A raíz del advenimiento de la nueva tecnología y con el uso de los celulares, se ha generado una nueva técnica fundoscópica, la cual utiliza tanto un celular como una lente de 20 dioptrías. Lo que se ha promocionado es un dispositivo plástico que va a guardar la distancia entre el lente y el celular, y esto se va a acercar al ojo del paciente. La técnica vuelve a utilizar el principio óptico del oftalmoscopio, que es la de los puntos conjugados, donde si somos estrictos y observamos, lo voy a apagar un poco, la cámara y la luz están prácticamente casi dirigidas al mismo lugar, de tal manera que cuando activamos nuestra fuente de iluminación, colocamos la lente frente al paciente, hacemos más o menos la misma técnica con el oftalmoscopio indirecto y vamos a poder obtener imágenes del fondo de ojo, tal cual se obtienen con un oftalmoscopio indirecto. La imagen que se va a ver al interior de la lente va a ser la misma que obtendremos al usar un oftalmoscopio indirecto. Muchos pueden pensar, es que esto es superiormente mejor a un oftalmoscopio indirecto. Sin embargo, no debemos de olvidar que dicho instrumento tiene la capacidad de ser usado binocularmente, y esto va a proveer una imagen tridimensional o estereoscópica para el especialista que no la puede brindar un celular. Aquí vamos a obtener una imagen plana, la cual no nos va a dar detalles de profundidad, detalles periféricos, además de que aquí estamos ocupando las dos manos, una para sostener el celular y otra para sostener la lente. No tenemos una tercera mano por si yo quiero hacer un ajuste en la cabeza, por si quiero hacer una depresión escleral, no lo puedo hacer porque ya tengo las dos manos ocupadas. Ahora bien, ¿por qué un oftalmoscopio indirecto? Yo les diría que los puntos principales es porque nos va a proporcionar una imagen real, y esto va a permitir que la calidad de la percepción de esa imagen sea la mejor. Nos va a proveer una mayor amplitud del campo visual. Ya lo decíamos hace un momento, cuánto nos puede llegar a abarcar. Nos permite también hacer uso de los identadores esclerales, lo cual ni con la cámara de fondo de ojo ni con el dispositivo que les comentaba hace un momento puede hacerse. Definitivamente se requieren de los identadores para poder hacer esta maniobra y alcanzar a ver zonas periféricas de la retina que con ningún otro instrumento se puede ver. Y esta, decía yo, es muy importante, la característica de que nos permite hacer valoraciones aún cuando haya medios opacos. Es el único instrumento en el cual, a pesar de que exista una catarata con un notable grado de opacidad, nos va a permitir hacer una valoración, la cual en casos de pacientes con retinopatía diabética o con alguna alteración de la retina será particularmente útil, porque algunos de ellos tendrán ya o serán pacientes seniles que combinarán situaciones como un problema en la retina y una opacidad de medios. Así es de que este se convierte en el instrumento más adecuado para hacer esas valoraciones. Y un punto fundamental que va a tener el oftalmoscopio indirecto es que nos va a permitir hacer una valoración binocular, lo cual va a facilitar la percepción tridimensional, y esto es útil para hacer un diagnóstico más preciso, ya sea en observar si hay una elevación, una depresión del tejido a nivel de la retina, sobre el nervio óptico, si existe algún borde, en fin, es mucho más preciso utilizar
estereoscópicamente o binocularmente un instrumento que hacerlo solo con un ojo. También este instrumento, si utilizamos la versión del DV1, nos va a permitir la posibilidad de grabar videos o de tomar fotografías, las cuales son útiles para la enseñanza. Si bien se le puede adicionar a los oftalmoscopios indirectos el espejo de enseñanza, es muy representativo o más útil poder tomar imágenes para documentar, para guardarlos en el expediente del paciente o simplemente para hacer enseñanza frente al paciente. Oftalmoscopios indirectos existen muchos, de muchos modelos, y algunos tienen características que los hacen superiores a otros. Por ejemplo, este es un oftalmoscopio indirecto, el cual no cuenta con algunas características tales como algo que nos ayude a mover la distancia o la separación de los espejos. Este sistema óptico únicamente permite mover el instrumento hacia atrás y hacia adelante. No puedo yo hacerlo ni hacia arriba ni hacia abajo. No tiene características que otros sí tienen, como cual, por ejemplo, no tiene filtros. Únicamente es una sola fuente de iluminación. La intensidad de la luz se puede regular a través del reóstato que está en la misma unidad, pero no podemos cambiar a filtros de colores y tampoco podemos modificar la apertura. Es solamente un tamaño o un haz de luz el que este aparato emite. Aquí tenemos otro oftalmoscopio indirecto. Este es como del 1700 o 1850. No es cierto. Unas características que para su tiempo pudieron haber sido innovadoras y que el día de hoy se están retomando. Entre ellas, que este sí tiene un sistema el cual desplaza los espejos para que esto permita mayor o menor convergencia y de esta manera sea útil para poder visualizar tanto en pupilas pequeñas como en pupilas grandes. De igual manera tenemos un sistema que libera a todo el sistema óptico y que de igual forma puede hacer que se mueva hacia arriba y hacia abajo y hacia atrás y hacia adelante. Es decir, aquí está un poco más versátil este instrumento, a pesar de que, insisto, ya tiene bastantes años. Obviamente la fuente de iluminación no es la más adecuada, es muy débil, utiliza un foco de halógeno de muy baja potencia y las características son casi iguales a todas, pero insisto, a pesar de ser un instrumento antiguo, ya empezaba a contemplar algunas características que a la fecha se siguen utilizando. En la actualidad existen en el mercado opciones como este oftalmoscopio de origen asiático, el cual, si bien es una opción económica relativamente, porque tampoco son muy baratos, tienen algunas características que los ponen en desventaja con oftalmoscopios de más alta gama. Este, por ejemplo, ya incluye características como filtros o aperturas. Sin embargo, cuando ocupo este instrumento es muy difícil que yo consiga fusionar las imágenes. Es probable que el sistema de los espejos no esté bien alineado y cuesta trabajo, insisto, mantener la fusión. Casi siempre veo doble cuando llego a utilizar este instrumento. De igual manera, le colocan unos espejos aquí a un lado que parecieran ser espejos de enseñanza, pero en realidad son espejos para que los doctores que estén a los lados vean si vienen bien peinados, porque no tienen ninguna función, son de mero adorno. Y otra cosa, vemos que el sistema de soporte en la cabeza es sumamente ovalado, es decir, casi nadie tenemos la cabeza de esta manera, no se expande, únicamente se contrae adelante atrás y ergonómico no es del todo. Sin embargo, ya le ponen algunos implementos como el hecho de utilizar una iluminación LED, pero, insisto, hay algunas características, sobre todo las ópticas, que definitivamente los tienen en completa desventaja con oftalmoscopios de alta gama como el Omega 500. Finalmente hablemos del Omega 500. Este instrumento es un oftalmoscopio indirecto de alta gama, el cual va a tener características que lo van a hacer particularmente especial. Entre ellas, su peso va a ser bastante más ligero a instrumentos que actualmente se disponen. Segundo, que va a ser un instrumento balanceado. Si observamos colocándolo, sosteniéndolo desde el centro, la parte óptica y el sistema de las baterías quedan exactamente equilibrados. Y un punto muy relevante que va a tener es su autonomía, es decir, no requiere de estar conectado a una fuente de poder. Lo podemos hacer portable o lo podemos dejar en la cabeza y movernos de lado a lado, lo cual decía yo que es una ventaja sobre aparatos como una cámara de fondo de ojo, la cual definitivamente no es portable. Entre sus características vamos a ver que en su sistema óptico se va a incluir 4 filtros, cuando en otros sistemas solamente se incluyen 3, entre los cuales va a estar la luz blanca, un filtro
de luz anerita o libre de rojo, un filtro amarillo y un filtro de luz cobalto. En estos generalmente vamos a utilizar el de luz blanca. El de luz libre de verde o el filtro anerita se utiliza para valoraciones vasculares de la retina. El filtro amarillo se sugiere que se use cuando el paciente manifiesta una incomodidad muy notable a la luz, y el filtro cobalto para hacer valoraciones del segmento anterior combinado con el uso de fluoresceína. Si bien no es una utilidad muy recurrente para este instrumento, también se puede dar esa aplicación. En el otro extremo tenemos la perilla de las aperturas, donde vamos a incluir la apertura mayor, la más grande, la mediana, la pequeña y una apertura de luz polarizada. De estas, yo les recomiendo siempre que cuando utilicen este instrumento, inicien con la apertura más pequeña. Esto va a permitir localizar el fondo de ojo, casi siempre el equivalente a la cabeza del nervio óptico, y de esta manera se van a evitar la mayor cantidad de reflejos posibles. De esta manera vamos a ubicar y a poder conseguir las distancias de uso entre el aparato y la lente para que de una forma inmediata pasemos a la apertura intermedia y obtendremos un mayor campo visual. Y si movemos a la más grande, obtendremos la imagen completa. La perilla de liberación del sistema óptico va a permitir que podamos ajustar tanto en forma vertical, hacia atrás, adelante, y en forma vertical, arriba y abajo. Esto para cuando coloquemos el instrumento logremos el mejor centrado posible. Y en la parte inferior vamos a tener los controles para la distancia interpupilar para nuestros oculares y la perilla que va a permitir modificar el desplazamiento de los espejos para que se pueda utilizar este instrumento tanto en pupilas muy pequeñas como en pupilas grandes. Esto es particularmente útil porque incluso en pupilas de 1.5 milímetros, 2 milímetros, ustedes pueden hacer observaciones. Realmente es complicado, habría que ejercer mucha pericia para poderlo hacer, pero es factible. Y si queremos hacer una observación adecuada con este instrumento, definitivamente se tiene que recurrir a la dilatación pupilar, pero es bastante útil que tengamos esta perilla. También contamos con la perilla que mueve el espejo para centrarlo sobre el paciente. Eso es lo que en grosso modo tiene el sistema óptico del aparato. En los laterales del instrumento vamos a tener del lado derecho el control de la iluminación, el cual hacia adelante se enciende y hacia atrás se apaga. También esto incluye el reóstato o el control de iluminación desde la más baja hasta la más intensa. Y del lado izquierdo está el botón de liberación del sistema óptico. Esto con la finalidad de que si el especialista está haciendo una valoración y temporalmente quiere quitar el oftalmoscopio, pero no lo va a retirar de su cabeza por completo para continuar trabajando en él, se utiliza esta perilla. Al utilizar este instrumento debemos de liberar las dos perillas, la superior y la posterior, para colocarlo sobre la cabeza y después con esas mismas perillas ajustarlo sobre la misma. Es necesario que los especialistas que utilicen este instrumento utilicen su corrección óptica en lentes. La gran mayoría los necesitamos, así es de que no debemos de retirarlos. Aunque existe la posibilidad de colocar algunos accesorios en la parte interna para compensar la presencia de los anteojos, es preferible que se utilice. Ahora bien, para colocar el sistema óptico es necesario liberar la perilla que tenemos en la parte superior derecha. De esta forma queda totalmente libre nuestro sistema óptico, y ya sea que lo subamos, se baje, se haga hacia adelante o hacia atrás, observando siempre que el sistema de los oculares quede totalmente pegado sobre mis anteojos. Esa es la posición correcta donde debe de estar. No debo dejar espacios porque esto va a provocar que el campo visual interno del aparato se reduzca, y si yo lo acerco voy a incrementar ese campo visual. Una vez que sostengo con una mano y centro ese sistema, presiono esta perilla y de esa forma queda mi sistema óptico ya montado en mi cabeza y sobre mis anteojos. Y ahora bien, si yo, como comentaba hace un momento, estoy haciendo una valoración y requiero volver a ver otra cosa lejos, o no ver a través del oftalmoscopio, o necesito ver a alguien para explicarle, siempre es muy bueno que nos vean a los ojos. ¿Qué se tiene que hacer? Hacemos uso de este botón que tenemos del lado izquierdo, en el cual se presiona,
se sostiene todo el sistema óptico y se levanta. Y esto lo deja firmemente asegurado en la parte superior, donde yo no necesito mover ni el soporte de la cabeza, ni tampoco tengo que sostener este sistema. Se queda ahí arriba, yo puedo platicar, me pueden ver a los ojos, y si requiero volver a trabajar, vuelvo a presionar esta perilla, desciendo, y el sistema, si ustedes observan, vuelve a quedar perfectamente alineado sobre el plano de mis anteojos. Ya no tengo que hacer el movimiento de toda la perilla, mi sistema óptico ya está completamente centrado y alineado, y únicamente hago uso de este botón. Muy importante, en ocasiones algunas personas creen que es una palanca y la giran o la quieren girar para que suba el sistema, y si lo hacen, no va a pasar nada fuera de que se caiga esta cubierta y se desarme el sistema. Esto es un resorte, así es de que hay que presionar y subir, suelto y se sostiene. Para liberar, presiono, bajo y queda sostenido. Todo aquel especialista que utilice este instrumento debe de estar familiarizado con la localización de las palancas, de tal manera que no hay que olvidar que del lado derecho vamos a tener esta palanca que de forma vertical nos va a marcar dónde se encuentran los filtros. Aquí está la luz blanca, si bajo 1 voy a tener el filtro de luz anerita, hacia abajo está la luz amarilla y hasta acá tenemos la luz cobalto. Casi siempre va a estar o se va a mantener en la forma vertical que corresponde a la luz blanca. Por el lado contrario, aquí tenemos la palanca que controla las aperturas, en la cual si yo la desciendo por completo, tengo ahí el filtro polarizado, subo un nivel y tengo la apertura más pequeña, subo otro, la mediana, y subo otro y la más grande. Si ustedes observan y dejo las palancas siempre hacia arriba, voy a tener lo que más habitualmente se usa, la máxima apertura con luz blanca. Para el centrado de la distancia interpupilar del usuario, recalcar que debo de tener mi sistema ya montado en mi cabeza, centrado sobre el plano de mis anteojos, y tal cual le hacían los pintores, voy a poner mi dedo al frente y al centro de mi línea media. Voy a cerrar un ojo y el ojo que tenga abierto deberé desplazar con este control para que esta imagen que estoy viendo de mi dedo quede exactamente al centro de este espacio. De igual manera, ahora cierro el otro ojo y en el otro lado hago lo mismo. Centro mi imagen o la imagen de mi dedo en ese espacio, para que al abrir los dos ojos yo mantenga una imagen única, la cual me va a permitir hacer valoraciones estereoscópicas del fondo de ojo. Un complemento fundamental de nuestro oftalmoscopio indirecto va a ser la lente de 20 dioptrías. Puede usar la de 20, puede usarse la de 30, pero finalmente la más usada generalmente es esta, la de 20 dioptrías. Se pueden encontrar varias lentes de varias marcas, casi todas van a indicar en su leyenda que son asféricas. Muchas de estas lupas tienen una marca que nos van a indicar cuál es el lado del cual debemos utilizarlas. Por ejemplo, esta vamos a ver que tiene un arillo de color plateado de este extremo, y si yo la giro, ahí no tiene el anillo plateado. Y esta otra, vamos a ver que ahí no tiene nada, y del otro extremo tiene un pequeño punto. Estas son guías que nos van a marcar cuál es el lado correcto para el uso de la lupa. Generalmente en casi todas ellas, la marca que tiene plateada es la que debe de ir hacia el paciente. Ese es el lado que se tiene que colocar hacia él, o en este caso, la que tiene el punto va hacia el paciente. Ahora bien, si no tuviera ninguna marca, yo a través de lo siguiente que vamos a observar, puedo elegir cuál es el lado de mi lupa. Por ejemplo, podemos ver cómo tengo una lupa que la voy acercando a esta grid, cómo la voy alejando y la cuadrícula se va viendo ligeramente deformada, pero todavía puede conservar buenas características. Si yo giro esa lupa al otro extremo, vamos a ver cómo conforme la voy alejando se va viendo más borrosa, se va viendo no más borrosa, se va viendo más deformada. La cuadrícula pierde completamente su característica, ya no se ve un cuadro, ya se ve, puede ser la gran mayoría de las veces, esta imagen del corset, pero las líneas pierden totalmente su rectitud. Con este otro ejemplo de esta otra lupa, vamos a ver que lo mismo, empiezo pegándola por completo a la hoja, la voy separando y cómo se va
viendo deformada. Es verdad que hay algunas que de cualquiera de los dos lados se ve deformada la imagen. De un lado se va a ver menos deformada de otro, pero los dos lados se ven deformadas. Así es de que si yo tomo una lupa cuando la vaya a comprar, cuando la sugiero, y me dicen, no, esta me la compré barata por X cantidad de dólares, pero hacen esta prueba de la grid, pues pueden darse cuenta que la calidad de la lupa desmerece demasiado y por ello la calidad que emite es baja. Si yo no tengo una lupa de buena calidad, pues las observaciones que voy a hacer con mi oftalmoscopio van a ser sumamente complicadas. Pero si vemos una lupa de buena calidad, vamos a observar que de un lado las imágenes pueden ser deficientes, pero aún bastante adecuadas, y del otro van a ser imágenes sumamente claras. Si esto yo lo traduzco a cuando yo observo un paciente, pues cuando vea las imágenes voy a mantener generalmente un foco constante cuando la lupa es de buena calidad. Y en cambio, cuando la lupa es de mala calidad se me van a hacer unas sombras oscuras. Voy a ver y voy a dejar de ver cuando yo mueva la lupa. Si hago pequeños movimientos, mi imagen se va totalmente a ver oscura. Es decir, no voy a ver deformada la retina. Pero lo que voy a observar es que la imagen se va a apagar. Es como si se fuera un encendido y apagado cuando se ve a través de una lupa que no tiene una buena calidad. De las recomendaciones más importantes al utilizar el oftalmoscopio es iniciar con la apertura más pequeña, para que al colocar la lente de inmediato ubiquemos una imagen, la cual será por lo general justo la cabeza del nervio óptico, que es el diámetro que más o menos va a percibir. Una vez que ya conseguí hacer ese enfoque, puedo incrementar la apertura a la mediana y aún así conservar una imagen de buen tamaño y con pocos reflejos. Y una vez que he conseguido esto, incrementar a la apertura total, en donde ya tendremos llena la imagen total de la lente de 20 dioptrías, y únicamente tenemos que mover un poco la lente para eliminar los reflejos que se formen en la superficie. Finalmente, el oftalmoscopio indirecto va a ser una herramienta sumamente útil por su portabilidad, por su ligereza, sobre todo por la versatilidad que nos permite en su sistema óptico. Un campo visual amplio, vamos a obtener una imagen real, que significa que la calidad de ella va a ser óptima, y muy útil, insisto, para especialistas, sobre todo en el caso de los retinólogos, que son ellos uno de los cuales que más lo utilizan, y muchos de ellos trabajan en las áreas de cuidados intensivos neonatales, donde por aspectos como la retinopatía del prematuro se requieren hacer observaciones constantes de estos bebés prematuros, y la portabilidad es fundamental. Tienen que estarse desplazando, tienen que ver varios bebés en los cuneros, no los pueden transportar hacia otros instrumentos, y ellos pueden portar su oftalmoscopio, su lente, y hacer las valoraciones. También pueden usar sus identadores esclerales, sus blefarostatos, para hacer una observación más adecuada. A algunos instrumentos de este tipo se les pueden adaptar a accesorios, como es el caso de un láser, para precisamente estos casos de los bebés en los cuneros, puedan darles tratamiento en aquellos casos que lo requieran de la retinopatía del prematuro. Todos aquellos especialistas dedicados a la salud visual se esmeren por tener el equipo necesario. Hay a veces quien dice, yo ya tengo mi biomicroscopio, tengo mi lente de 90 dioptrías, yo no necesito un oftalmoscopio indirecto. O aquellos que dicen, tengo mi cámara de fondo de ojo, no hay mejor que una cámara de fondo de ojo, no necesito un oftalmoscopio indirecto. No, la realidad es que cada paciente es específico, cada uno va a representar un reto, y algunos casos será muy útil una cámara de fondo de ojo, algunos otros será suficiente con un oftalmoscopio directo, y tendré que usarlo para algunas cuestiones muy específicas. Por ejemplo, yo les diré que los especialistas en glaucoma, muchos de ellos prefieren un oftalmoscopio directo para hacer una valoración específica del nervio óptico a través del cambio del poder de los lentes, calcular la profundidad de la excavación, pero un retinólogo me va a decir, no, yo prefiero un oftalmoscopio indirecto por la amplitud de campo. Y lo que les decía hace un momento, si yo tengo un paciente que tiene opacidad de medios, que es algo muy frecuente, pues antes de hacer una decisión
sobre una catarata, puede ser que se vea y se observe que el paciente tiene también una retinopatía o ya tiene un proceso degenerativo de la mácula, el cual puede valorarse antes de que se haga la cirugía y sobre todo anticiparse al pronóstico del paciente. Así es de que las utilidades, las ventajas, los beneficios de un oftalmoscopio indirecto son muchas. En la actualidad, con el modelo DD1, que se pueden captar imágenes de video o fotografía, pues ya lo vuelve un instrumento para la enseñanza con los alumnos y sobre todo también para enseñanza al paciente. Muchos especialistas concordarán conmigo de que el enseñar a un paciente, el mostrarle una imagen, le hace entender mejor su problema, su enfermedad. A que si yo le platico, usted tiene algo en el ojo que es así, pues yo lo he visto 20,000 veces, pero el paciente jamás en su vida lo ha visto. No va a ser tan ilustrativo, tan representativo el que yo se lo muestre en una imagen o que se lo muestre en un video a que simplemente se lo platique. Creo que lo sensibiliza más a entender su padecimiento el ver una imagen, ya lo dice el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras, que únicamente platicarlo. E igual, el cómo el paciente ve al especialista que está preparado, que cuenta con su equipo, que cuenta con toda la mayor cantidad de equipo posible, pues lo va a ver con muchos mejores ojos, hablando de ojos. Así es de que hay que convidar a los estudiantes, a los especialistas, a los que nos dedicamos a esto, a tener la mayor cantidad de equipo posible porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar día a día. Finalmente quiero agradecer al licenciado Jorge Pérez, gerente para Latinoamérica de Jaine, y a la licenciada Evelyn Leal, representante de DeWimed, su invitación para participar en esta charla con ustedes. Voy a dejar aquí la dirección de mi correo electrónico para que si alguno de ustedes tiene alguna duda, comentario, lo recibamos de entero gusto. Por lo tanto, quiero dar gracias nuevamente por su atención y nos vemos en la próxima.